Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes, noches desde España, por lo menos. Ahí para los amigos en Latinoamérica, Hispanoamérica, pues buenos días serán, o estarán ahí como a mediodía por ahí. Bien, hoy es día 24 de enero del 2025 y son las 18:26 aquí en España. Bien, anunciarles como siempre, lo primero, el vídeo que Dios mediante veremos el lunes, que se titula ¿Qué es eterno? Veremos las partes 1, 2, interesantísimo, no se lo pierdan por nada, porque vamos a hablar de ese concepto que está tan confuso para mucho de eterno, que en realidad es una palabra que muy pocas de las veces quiere decir eterno en las escrituras. Es la palabra hebrea olam, que se traduce al griego como aionian, pero que no siempre quiere decir eterno. De hecho, la mayoría de las veces no. Y eso ha dado lugar a confusiones, ¿no? No se lo pierdan porque tiene aplicación sobre todo también para el tema del infierno y otras cosas. Y bueno, la verdad es que es muy interesante lo que se cuenta en estos dos capítulos, parte 1 y parte 2, que es eterno, según la escritura, ¿no? Bien, y en que lo que nos toca para hoy es el... Vamos a ver, perdón, un segundito. Vamos a ver, que es que estaba desubicada la página. Hoy lo que nos toca es el capítulo 6, la ley de las filacterias o frontales. Vamos con ello. Del doctor Stephen Jones, de Deuteronomio, segunda ley, para los que vean por primera vez estos vídeos del canal Graneros de José. Capítulo 6, repito, la ley de las filacterias o frontales, Deuteronomio, la segunda ley, discurso 2, tras el pacto del Sinaí, del doctor Stephen Jones. Hablando de estas palabras, en comillas estas palabras, dice Moisés en Deuteronomio 6:8, dice lo siguiente: y las atarás como una señal, es decir, las palabras que le habla el Señor a Moisés, las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Está hablando de las manos y la frente. Los frontales vienen de la palabra hebrea tofafá, algo así, pronunciado. Les deletreo TOWPHAPHAH. Si tomamos la PH como F, será tofafá, que en el Nuevo Testamento es la palabra griega filacterion o filacteria. Filacterias. En Mateo 23:5. Los judíos estaban acostumbrados a escribir 4 pasajes de las escrituras y enlazarlos, en la frente o en la mano izquierda durante la oración. El doctor Ballinger nos dice en sus notas sobre Éxodo 13:1. Hay 2 pares de filacterias llamadas en griego por su uso, un cordón o banda de oración usada hoy en la frente y las manos durante la oración. El primer par aquí, Éxodo 13 del 3 al 10 y 13 del 11 al 16, y el segundo par en Deuteronomio 6 del 4 al 9
y 11 del 13 al 21. Esta era una señal de que sus pensamientos y las obras de sus manos estaban atados por la palabra de Dios y eran obedientes a la palabra. Repetimos, esto era una señal de que sus pensamientos, por eso la frente, y las obras de sus manos, por eso las manos, estaban atados a la palabra de Dios y eran obedientes a la palabra. Es decir, los pensamientos y las obras, ¿verdad? Un par de frontales fueron tomados de la primera ley, Éxodo, y el segundo par de la segunda ley, Deuteronomio. La marca de Dios. Vamos a ver la marca de Dios y vamos a compararla con lo que es la marca de la marca del diablo, del contrario, la marca de la bestia, ¿no? En Ezequiel 9, versículos 3 y 4, recibimos el testimonio. Vamos a ver, Ezequiel 9, del 3 al 4. Recibimos el testimonio del profeta cuando nos muestra su aplicación profética. Dice así: y la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado al umbral del templo, y él llamó al hombre vestido de lino que tenía a la cintura el tintero de escribano, y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, incluso a través del medio de Jerusalén, y pon una marca es la letra Tav, T-A-V, y la letra Tav, en las frentes de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en medio. Es decir, el remanente que estaba clamando pues por todas las desgracias y los pecados que se estaban cometiendo, clamando a Dios. Esos eran el remanente y a esos había que protegerlos, ¿verdad? La marca puesta en la frente era para protegerlos del juicio divino sobre Jerusalén. Cuando la presencia de Dios salió de la ciudad, como vemos en Ezequiel 10 y 11. En otras palabras, cuando la presencia de Dios salió de la comunidad en su conjunto, su presencia no dejó a los pocos que tenían la ley escrita en sus frentes. Estos fueron protegidos y su lugar en Dios estuvo seguro. Disculpen este ruido de fondo, que es que aquí los de la residencia de ancianos que tenemos al lado pusieron aquí un tenderete con toldos y con artilugios y tenemos ayer y hoy unos días de viento sur fuerte y lo agita y mete un ruido que, vamos, que hasta dificulta el sueño. En otras palabras, cuando la presencia de Dios, repito, salió de la comunidad en su conjunto, su presencia no fue quitada a los pocos que tenían la ley escrita en sus frentes. Estos fueron protegidos y su lugar en Dios estuvo seguro. La marca en la frente viene de la palabra hebrea Tav, que quiere decir signo o firma, que es también la última letra del alfabeto hebreo. Originalmente era escrita en forma de una cruz antes de la cautividad de Babilonia, cuando adoptaron la letra en forma aramea. El Tav, o mejor dicho sería la Tav, hablaba específicamente de la cruz y la muerte de Jesucristo como el Cordero Pascual. Bien, vamos a ver los frontales del Éxodo. Había unos que se cogieron de aquí y otros de allá. Estas cosas, no sé, madre mía. Vamos a ver, permítanme. Los primeros dos frontales fueron los pasajes de las Escrituras que se encuentran en Éxodo 13 del 3 al 10 y 13 del 11 al 16. Estas son las instrucciones para celebrar la Pascua. De ahí que, sin darse cuenta, cada vez que vinculaban esos pasajes a sus frentes, estaban dando testimonio de Jesucristo y cómo él cumplió el tipo profético del Cordero Pascual. Cumplió, vamos a ver si ellos lo estaban usando, cumpliría más bien el tipo profético del Cordero Pascual. Sin reconocer esto, sin embargo, sus frontales eran solo pedazos de papel porque estaban tan centrados en la observancia literal de este mandato de la ley que se perdieron lo que estaban tan centrados en la observancia literal, los gestos religiosos de este mandato de la ley, que se perdieron lo que Dios estaba diciendo.
Esto me hace recordar también otra vez es que lo que llaman las mesusá, que están en las casas, que es como un tubito en las entradas de las casas de los judíos, de los mesiánicos y demás, en las que también meten un versículo bíblico o algo así, ¿no? Bueno, por esta razón, cuando rechazaron a Jesús como Mesías, no cumplieron con la ley como Dios manda, porque la ley de la Pascua no estaba realmente escrita en sus corazones. Cuando Jesús ascendió al cielo desde el monte de los Olivos, Hechos 1:12, él se llevó la gloria de Dios con él. Esa gloria o presencia de Dios, la Shekinah, había salido de Jerusalén en Ezequiel 10 y 11, con el último avistamiento de dicha gloria, fue la vista por última vez en el Monte de los Olivos, 11:23. La presencia de Dios se quedó allí, fuera de la ciudad, hasta que Jesús ascendió al cielo, y 10 días más tarde, que la presencia de Dios regresó a los hijos de la Nueva Jerusalén, esto está mal redactado, y Jesús ascendió al cielo y 10 días más tarde, sobra también el que, les aseguro que eso estaba repasado, la presencia regresó a los hijos de la Nueva Jerusalén el día de Pentecostés, Hechos 2, del 1 al 4. En otras palabras, Dios puso lenguas de fuego en la frente de los discípulos como su marca y promesa de protección divina en vista de la venida de desastres cuando Jerusalén sería destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. Dios puso otra vez su marca, ¿verdad?, en Pentecostés. Históricamente hablando, la Iglesia de Jerusalén salió de la ciudad a finales del 66 o principios del 67 después de Cristo, antes de la destrucción de la ciudad. Ya sabe que fueron avisados por un oráculo de gente cristiana, buena, que se fueran de allí a Pella, una ciudad que estaba no muy lejos, ¿verdad?, pero fuera de allá. Bien, el obispo historiador del siglo IV, Eusebio, nos dice en Historia Eclesiástica, tomo 3 o capítulo 3, versículo 5, que los cristianos se trasladaron a Pella, una ciudad en Perea, a lo largo del río Jordán. Escribí de esto en el volumen 2 de las lecciones de historia de la Iglesia. Vamos a quitar ese enlace, ese hiperenlace, de mis lecciones de historia de la Iglesia. Es un libro del Dr. Stephen Jones, lo tienen, este no está grabado en vídeo, lo tienen en el blog Tabernáculos, si lo quieren descargar lo tienen, no en los libros reeditados, sino tendrán que buscarlo pues en libros del Dr. Stephen Jones, en el tópico libro del Dr. Stephen Jones. Muy interesante, son 3 tomos o 4 tomos de historia de la Iglesia, pero muy interesantes porque hay cosas que desde luego yo no había oído a nadie más que al Dr. Stephen Jones. Los que simplemente llevaban frontales con escrituras acerca de la Pascua, pero que en realidad no celebraron la fiesta al rechazar al verdadero Cordero Pascual, quedaron vulnerables ante la destrucción y la muerte en la guerra romana. Los frontales de Deuteronomio. Hoy nos enfrentamos a un problema diferente. Bueno, este es otro epígrafe. Hoy nos enfrentamos a un problema diferente, representado por el segundo conjunto de frontales, los frontales de Deuteronomio. Unos se dieron en Éxodo, ya sabe, y hay otros de Deuteronomio. Este segundo grupo se tomó de Deuteronomio 6, 4 al 9 y 11 del 13 al 21. Estos versículos nos mandan escuchar y oír su voz con el fin de evitar el juicio en nuestro propio tiempo. Recordemos que Deuteronomio es la segunda ley y por lo tanto se aplica primero al establecimiento del nuevo pacto y en segundo lugar al tiempo de la segunda venida de Cristo. Debido a que
El libro de Deuteronomio era leído durante el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, se aplica a las fiestas de otoño, que profetizan la segunda venida de Cristo. Por esto no podemos ver los frontales de Éxodo como una aplicación específicamente para la Pascua, y los frontales de Deuteronomio como aplicables específicamente para tabernáculos. El rechazo de Cristo, el Cordero Pascual, resultó en desastre para Jerusalén. El rechazo de Cristo como el cumplimiento de tabernáculos igualmente resultará en un desastre para Jerusalén y afectará también a gran parte de la Iglesia que sabe poco acerca de tabernáculos. Entonces es importante, rechazaron a Cristo en los tiempos de la primera venida, vino el desastre del 70 después de Cristo con la invasión de Tito y la dispersión una vez más en un yugo de hierro de los judíos, en cautiverio. Y ahora, en este tiempo de transición, que es equiparable a esa transición que hubo del judaísmo al cristianismo en Pentecostés, ahora, sin embargo, estamos transicionando de la edad de la edad de Pentecostés a la edad de tabernáculos. Antes fue de la edad de la Pascua a la edad de Pentecostés. Entonces ahora esto viene lo mismo, la gente que rechaza, y estos judíos, los judíos mesiánicos, los cristianos sionistas, etcétera, etcétera, pues se van a llevar un chasco con la futura destrucción de Jerusalén, porque va a ocurrir exactamente lo mismo. Rechazan a Cristo, rechazan adaptarse a este vino nuevo, a esta segunda etapa, y entonces pues van a tener un castigo ahí. Bien. Vamos a ver, yo no sé qué ha pasado con esto, de verdad, perdónenme, pero es que están saliendo estas marcas aquí que no tenían por qué estar. La marca de la bestia, interesante, como les dije, vamos a ver la marca de la bestia, en diferencia con la marca del Señor, que consiste en tener la mente grabada en nuestro corazón. Dice Apocalipsis 14, del 9 al 11, habla de la marca, Apocalipsis 14, del 9 al 11, habla de la marca de la bestia, que es lo contrario de la marca Tab de Dios. Dice así: y otro ángel, el tercero, los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que se mezcla con toda su fuerza en el cáliz de su ira. En otras palabras, los que sirven al sistema de la bestia, y así como los que viven de acuerdo con las leyes de Dios, han recibido la marca de Dios. Vamos a ver, perdón, que aquí teníamos otra vez el mismo problema. Está pasando a lo largo de todo, no sé qué ha ocurrido, discúlpenme, pero esto hay que quitarlo de aquí. Bien, repitamos, no creo que la marca de la bestia o la marca de Dios sean una marca literal en la frente o en la mano de uno, es una señal espiritual. Perdón, vamos a ver, que creo que me sale. En otras palabras, los que sirven al sistema de la bestia y viven de acuerdo a las leyes de misterio Babilonia han recibido la marca de la bestia. Repito, los que sirven al sistema de la bestia, al sistema actual de misterio Babilonia, gobernado por los globalistas, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora, y viven de acuerdo a las leyes de misterio Babilonia, las leyes del mundo que vive de espaldas a Dios, las leyes de los hombres, el sistema de gobierno del mundo al margen de Dios, han recibido la marca de la bestia, tienen su mentalidad, así como los que viven de acuerdo con las leyes de Dios han recibido la marca de Dios porque tienen la mente de Dios. Dice el Dr. Jones: no creo que la marca de la bestia o la marca de Dios sean unas marcas literal en la frente o en la mano de uno. Es una señal espiritual, como Ezequiel 9:4 nos dice.
Cuando comparamos las dos marcas, vemos que se trata de un asunto del corazón. O bien la ley de Dios está escrita en nuestro corazón, eso simboliza los frontales, afectando a nuestra mente, que es la frente, y nuestro obrar, que son las manos o la mano, o la marca de la bestia ya está escrita sobre nosotros, seamos conscientes de ellos o no lo seamos. Ambas están escritas. La marca de la bestia es la anarquía, es decir, anomia, que se manifiesta en una serie de formas. Ya he demostrado, dice el doctor Jones, lo que implica el rechazo de Cristo, el verdadero Cordero Pascual, haciéndonos inelegibles para recibir la marca de Dios, que es la tab o cruz. En Apocalipsis 13 también implica el amor al dinero. Cuando se habla de esto, de la marca de la bestia, implica también el amor al dinero, el cual es la sangre vital de la Babilonia moderna. Ese capítulo habla de las dos bestias, la primera del mar y la segunda de la tierra. Estas son dos mitades del cuerno pequeño de Daniel 7:20. Vamos a ver, voy a parar un poquito porque voy a quitar todos esos para no estar interrumpiendo cada 2x3. Muy bien, ya quité todas esas marcas, así ya no tengo que parar. La marca de la bestia es la anarquía, anomia, que se manifiesta en una serie de formas y ha demostrado lo que implica el rechazo de Cristo. Bueno, vamos a ver, ya he demostrado que implica el rechazo de Cristo, el verdadero Cordero Pascual, haciéndonos inelegibles para recibir la marca de Dios, que es la tab o cruz. En Apocalipsis 13 también implica amor al dinero, el cual es la sangre vital de la Babilonia moderna, el dinero, ¿verdad? El dios Mamón. Ese capítulo habla de dos bestias, de hecho es el tiempo de la bestia de la tierra, los Rothschild, ¿verdad? Que dominan el sistema financiero, hasta ahora lo están dominando, ya les queda poco. Y pues estamos sometidos al dinero deuda, al sistema bancario de los bancos centrales, a la Reserva Federal, al dinero fiduciario y todo eso que lo hemos comentado un montón de veces, ¿verdad? Bien, repito, en Apocalipsis 13 también implica el amor al dinero, el cual es la sangre vital de la Babilonia moderna, el sistema babilónico. Este capítulo habla de dos bestias, la primera del mar y la segunda de la tierra. Estas son dos mitades del cuerno pequeño de Daniel 7:20. El cuerno pequeño de Daniel 7:20 que habla del Vaticano, ¿verdad? Y el Vaticano después tiene esas dos bestias, que es la bestia vaticana propiamente dicha, que es la que sale del mar, el sistema religioso y después el sistema económico-financiero, que es la bestia de la tierra, que es de los Rothschild y compañía. A la primera bestia se le dio poder por 1260 días, es decir, años. Era un cuerno pequeño, pero se llevó más años que todas las demás anteriores, ¿verdad? Del 529 al 1789 después de Cristo. Es la bestia religiosa de Roma, cuyo poder fue eclipsado por una segunda bestia durante la Revolución Francesa de 1789. De hecho, los banqueros Rossi fueron llamados los tutores del Vaticano, por lo tanto estaban sometidos a ellos. Aunque ellos han estado operando desde la sombra y han dejado que el Vaticano, el sistema religioso, esté al frente, ¿verdad? Pero desde atrás ellos han estado gobernando por encima de todo. Es el sionismo, la banca sionista. Esta segunda bestia era el gran poder del dinero de la banca, que surgió en ese momento para rivalizar con la bestia religiosa. Su marca era el dinero, sin la cual nadie podría comprar o vender. Apocalipsis 13:17. De hecho, ahí tenemos el marco, ¿verdad? De ahí viene la palabra también de la marca, el marco alemán. Aquellos que adoran el dinero, de ahí vienen los Rothschild y compañía también. Aquellos que adoran el dinero, de la zona de Alemania, quiero decir, aquellos que adoran el dinero son los que tienen la marca de la bestia, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6. Así que ya saben, resumiendo, la marca de la bestia es el amor
al dinero. La mentalidad del sistema babilónico de hoy, que la gente se mueve por el dinero. Ese es su ídolo principal. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, como dice 1 Timoteo 6:10. Y así Moisés nos da instrucciones de enlazar la palabra de Dios a nuestras frentes, que son nuestras mentes, y manos, que son las obras. Las mentes hacen referencia a tener la palabra de Dios, la mente de Dios en el corazón, ¿verdad? No solo en la mente, sino principalmente en el corazón. Tiene que pasar de aquí al espíritu. Y eso ya sabe que viene a través de transformar el agua en vino, que viene por pasarse y someterse al bautismo de fuego y demás, que es lo que hace que Pentecostés, el bautismo de fuego, la ley sea grabada en nuestros corazones. Bien, y si tenemos esa marca de Dios, pues lógicamente, tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, no vamos a recibir la marca de la bestia en su lugar. Siguiente epígrafe, la ley aplicada al gobierno. Después de haber visto las implicaciones proféticas de la ley de los frontales o filacterias, Deuteronomio 6:8, y cómo esta ley nos manda a tener la ley escrita en nuestros corazones, podemos ver ahora un segundo lado de esta ley en el siguiente versículo. Dice el 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta ley amplía la aplicación del principio personal a la familia y el gobierno de la comunidad. ¿De acuerdo? Del lado personal pasamos a la familia y al gobierno de la comunidad. En otras palabras, la ley debe ser escrita en los corazones de los individuos, pero también de la familia. Eso es la casa o familia. En los postes de tu casa, la casa o familia. Y del gobierno, las puertas. En esos días la corte pública tenía lugar en las puertas de la ciudad, como vemos, por ejemplo, en Ruth 4:11. Entonces ya saben, la casa se hace referencia a la familia y el gobierno y las puertas hacen referencia al gobierno. Cuando aplicamos la ley a la manera del antiguo pacto, esta ley nos manda a escuchar la palabra y aplicarla personalmente dentro de la familia y en la comunidad, aplicarla y los tribunales, y en la comunidad y los tribunales. Aplicarla personalmente también dentro de la familia y en la comunidad y los tribunales. De hecho, la comunidad es equiparable en este caso a los tribunales por lo de las puertas. El nuevo pacto cambia de un mandamiento a una profecía o promesa, es decir, lo que en el antiguo pacto eran mandamientos, ahora son promesas, porque Dios se ha comprometido a hacer que eso sea realidad en nosotros. Dios se ha comprometido a que va a hacer que no robemos, que no matemos, que no blasfememos, que respetemos que no codiciemos los bienes ajenos, que amemos a Dios sobre todas las cosas, que no tengamos ídolos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos son promesas ahora en el nuevo pacto. Antes eran mandamientos, ahora son promesas. Por lo tanto, los 10 mandamientos se convierten en 10 promesas bajo el nuevo pacto. Considerando que el antiguo pacto nos manda a hacer algo que es contrario a nuestra naturaleza humana, es decir, el hombre carnal del primer Adán, el nuevo pacto promete que nosotros, el hombre de la nueva creación, de hecho haremos estas cosas cuando la ley esté escrita en nuestros corazones. Así, el nuevo pacto es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y a todos los que son y serán de la familia de la fe. La promesa es que el Espíritu Santo va a engendrar a Cristo en nosotros, que es tan perfecto como Jesucristo. Porque todos va a engendrar a Cristo en nosotros, y ese Cristo engendrado en nosotros es tan perfecto como Jesucristo, porque todos tenemos el mismo Padre celestial perfecto. Es solo el hombre nacido de Adán o de su casa el que peca. El hombre nuevo, dice Juan, que no peca, no puede pecar porque es nacido de Dios. El que peca es el viejo. Llegará un momento que la ley esté escrita completamente en nuestros corazones de forma indeleble y entonces no pecaremos ya nunca. El hombre viejo habrá muerto y habrá pasado ya por fin de nosotros o de nosotros. Para el hombre de la nueva creación, que es Cristo en nosotros,
que dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, esa es la gloria que esperamos. La ley es una declaración del carácter de Dios. El hombre de la nueva creación no puede violar la ley, porque Dios es su Padre. Este hombre de la nueva creación nunca tendrá ningún Dios antes que sea su Padre. Él siempre honrará a su Padre, él nunca robará, asesinará, cometerá adulterio o codiciará. Así como las vacas por naturaleza les gusta la hierba, les apetece la hierba y comen hierba, así nosotros por naturaleza, cuando tengamos la naturaleza de Jesucristo perfectamente encarnada en nosotros, no pecaremos porque nuestra naturaleza es imposible, será imposible para nuestra naturaleza pecar. Para el viejo hombre su naturaleza previamente es pecaminosa y lo que le apetecía era pecar. Uno no se tiene que esforzar para que le gustara el dinero, para que le gustara fornicar o otro tipo de pecados, ¿verdad? O codiciar las cosas ajenas, por ejemplo, ¿no? Pero en ese caso a nosotros eso ni nos va a atraer. Es decir, no tendremos que luchar ya contra el pecado. Nuestra nueva naturaleza será como el instinto, ¿no? El hombre de la nueva creación tendrá la ley escrita en su corazón. El nuevo hombre. La ley estará atada en su frente, será su mentalidad, la mentalidad de Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ya estarán todos sometidos a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Además, la justicia de la ley se manifestará en toda obra de sus manos. Ya no haremos obras que el Señor nos ha enviado, aunque sean buenas, entre comillas, vendrán del árbol, porque las obras buenas saben que vienen lo mismo que las malas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Haremos solo las que vienen del árbol de la vida de Cristo. Las obras muertas habrán pasado de nosotros ya. Bueno, esta no solo será la condición de la persona, sino también la condición de la familia y del gobierno sobre la faz de la tierra. Imagínense qué época vamos a vivir gloriosa en el milenio, ¿verdad? Esta es la promesa de Dios y la meta de la historia. No depende de la voluntad carnal adánica o adámica, como prefieran, del hombre, sino de la capacidad de Dios para cumplir su promesa y el propósito de la creación. No va a depender de nosotros, depende de la capacidad de Dios para cumplir su promesa. Si Dios ha prometido, es seguro que lo va a cumplir, y cumplir con el propósito de la creación en lo que se propone, siempre lo consigue, porque si no erraría el blanco, que sería el pecado. Bien. ¿Es Dios lo suficientemente potente como para cumplir su meta? ¿O es la voluntad del hombre capaz de subvertir los propósitos de Dios y causar que Dios pierda la mayor parte de su creación? ¿Fue Dios lo suficientemente sabio como para idear un plan que le daría la victoria abrumadora final? Le repito, hagas estas preguntas, por favor, y contésteselas con sinceridad. ¿Es Dios lo suficientemente potente como para cumplir su meta? ¿O es la voluntad del hombre capaz de subvertir los propósitos de Dios y causar que Dios pierda la mayor parte de la creación? ¿Fue Dios lo suficientemente sabio como para idear un plan que le daría la victoria abrumadora al final, la victoria total, completa, sin ningún tipo de menoscabo, es decir, para salvar a todos? Sí, Él tiene todo el poder, toda sabiduría y todo amor. Y cuando pronunció los 10 mandamientos junto con el resto de la ley, Él los convirtió en sus promesas a través del nuevo pacto. Esto quitó del hombre la carga de cumplir su voluntad y la puso sobre los propios hombros de Dios. El antiguo pacto, ya sabes que se diferencian, hay que diferenciar los pactos de la ley. Muchos los confunden con el antiguo pacto, que piensan que la ley. El antiguo pacto es la promesa de Dios al hombre. Señor, nos comprometemos a hacer todo lo que Moisés ha dicho. Nosotros lo vamos a hacer. Resultado, fracaso siempre, ¿verdad? El nuevo pacto, ¿qué es? No es que nosotros vamos a hacer, sino que Dios va a hacer en nosotros. Esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. La desgracia es que la iglesia hoy, aunque es la iglesia del nuevo pacto, sin embargo, vive con la mentalidad del antiguo pacto, de hacer. Tratar de comprar la salvación en base a las obras, aunque lo nieguen, pero eso es lo que hacen. Bueno, la inmensa mayoría. Bueno,
Esta es, de hecho, la única manera de que su voluntad se pudiera lograr, porque es la única garantía de éxito. Nosotros somos falibles, Él es infalible. El nuevo pacto promete: pondré mis leyes en la mente y las escribiré en sus corazones. ¿Usted cree que Dios puede fallar después de haber prometido eso y que lo puede hacer en toda la humanidad, como ha dicho? Pues claro que sí. Hebreos 8:10. Qué diferente es esto del antiguo pacto que dice: si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Éxodo 19:5. El antiguo pacto puso la responsabilidad de obedecer la ley sobre la voluntad del hombre. El nuevo pacto pone en Dios la responsabilidad de trabajar dentro de nuestros corazones por el Espíritu Santo para hacernos su pueblo. La ley en Deuteronomio 6:9, la ley de Deuteronomio 6:9 se aplica por el nuevo pacto a la familia, la comunidad, el gobierno y a todo el sistema judicial. Esto demuestra la magnitud de la promesa del nuevo pacto, porque el gobierno de Dios se extiende a todo lo que Él creó. Por lo tanto, al final, cuando su obra se haya completado, todas las cosas estarán bajo sus pies. Y digo todas, porque Él lo dice en el Nuevo Testamento por todas partes en el Antiguo, bajo su dominio. Y Dios será todo en todos. No todo en algunos, sino todo en todos. Eso lo dice clarísimamente, aunque no nos entra en la cabeza algunos. Primera de Corintios 15:28. Si alguien duda de que las escrituras enseñan esta realidad, sugiero la lectura de mi libro, del libro de Dr. Stephen Joss, La restauración de todas las cosas, que ya lo tienen grabado en este canal y que también lo pueden descargar en nuestros blogs, Tabernáculos, Finisterre, Al borde del Jordán y Graneros de José. Otro libro que se centra en los juicios de Dios y muestra cómo el objeto del juicio es corregir y restaurar los pecadores y restaurar, a los pecadores, es Los juicios de la ley divina. Este creo que está grabado también, no estoy seguro. Si no, pues también lo pueden descargar. Bien, la santidad de Dios exige juicio por el pecado, pero el amor de Dios exige que todo juicio finalmente debe corregir y restaurar al pecador. No negamos, los restauracionistas no negamos el juicio, pero es un juicio que no es eterno, que no dura para siempre. De hecho, hemos anunciado que vamos a ver el próximo lunes en lo que significa la palabra eterno, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios exige que todo juicio finalmente debe corregir y restaurar al pecador. El Señor se va a tomar mucho tiempo, 42.000 años le va a llevar, más los 7.000 anteriores, 49.000, hasta el gran jubileo de la creación, pero Él lo va a hacer. La sabiduría de Dios encuentra la manera de hacerlo y el poder de Dios asegura el éxito de la voluntad y el plan de Dios. Bien, le repetimos todo esto. La santidad de Dios exige juicio por el pecado, pero el amor de Dios exige que todo el juicio finalmente debe corregir y restaurar al pecador. Es un juicio restaurador, no es un fuego literal, es el lago de fuego, es el bautismo de fuego que a los vencedores pasan en la vida y que al resto pues lo tendrán que completar. La sabiduría de Dios encuentra la manera de hacerlo y el poder de Dios asegura el éxito de la voluntad y el plan de Dios. Tenemos trabajando conjuntamente la santidad de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. ¿Ustedes creen que no lo pueden conseguir? ¿Qué quieren? ¿Quién es el ganador? Jesucristo, que se lleva el 3% con él, y como nos enseñaban antes, o el 5%, y Satanás se lleva el 95%, 98% restante. Vamos, es que no tiene sentido común. Dios creó, la obra que Jesús hizo no tiene menor valor que la que hizo el diablo. Por un solo hombre entra el pecado, por un solo hombre entra la vida. Bien, mis queridos amigos, la voluntad y el plan de Dios. Recuerden que eso tampoco es lo mismo. La voluntad de Dios a veces se aplaza por su plan. Bueno, pues la ley revela la voluntad de Dios, así como su plan para la creación.
Si una persona realmente quiere tener la ley escrita en su corazón, debe entender estas cosas. Bien, la próxima vez que abordemos este libro, pues estaremos viendo el capítulo 7 de las dificultades a la abundancia, y no sé cuánto durará. Vamos a ver. Y probablemente también este otro, los testimonios de Dios. Bien, pues nada, solo me queda, como siempre, hoy que es viernes, desearles un fin de semana maravilloso, que descansen, que se renueven espíritu, alma y cuerpo, y que vuelvan el lunes para estar conmigo, no se olviden. También oro para que el Señor los bendiga con la maravillosa luz de tabernáculo, la luz de la Shekinah, donde usted ya va a ver las escrituras sin ningún tipo de velo. En Pentecostés todavía, recuerde que nos queda por cruzar el último velo, y eso viene por cruzar el Jordán, cuando se rasga el templo, que es nuestra alma, es rasgada, y entonces el espíritu es libre para fluir. Bueno, pues ya saben, hasta el lunes entonces, y mientras tanto, pásenlo bien.